telegrama y algunos, sobre todo allá por mi estado, antes de que entregaran el telegrama, si era mala noticia, ya estaban dando las condolencias. Y si eran buenas, ya decían felicidades y entregaban el telegrama. Pero personajes de los pueblos. Vamos a informar sobre la salud, como todos los martes, y también sobre la ayuda humanitaria. Y luego ya abrimos para preguntas. Adelante. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y todos ustedes. Pues hoy, en 14 de febrero, en el Pulso de la Salud, tenemos la participación del subsecretario Hugo López-Gatell, quien comunicará cuál es el estado que guarda la pandemia del COVID-19 al cierre de la 6ª semana epidemiológica. En ese camino, que ya tenemos varias semanas de atenuación, así como a petición de alguien de ustedes, del reto viral, nos informará del reto viral del uso indebido de clonazepam y sus consecuencias. En segundo lugar, el maestro Zoé Robledo seguirá informando sobre los avances del INS-Bienestar 2023 en el país para atender a la población sin seguridad social. De los muchos temas que podría tratar, se va a ubicar en 3. En los levantamientos diagnósticos de campo de nuevos estados, en el despliegue de médicos especialistas cubanos en 12 estados y asimismo los avances generales de Nayarit, Tlaxcala, Colima, Sonora, Sinaloa, Baja Sur, Campeche, Guerrero, Veracruz, Michoacán y Morelos. Con gusto, maestro. Muy buenos días, presidente. Muchas gracias. Con su permiso, secretarios, estimado director. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Vamos a compartir información primero sobre la epidemia de COVID. 6 semanas, llevamos 6 semanas, todo lo que lleva el año, en una tendencia de reducción constante en la intensidad de la epidemia. Intensidad medida, como es convencional, por la cantidad de casos que se presentan diariamente y semanalmente, como se ve en la gráfica, y lo que vemos es que cada vez tenemos menos. Nótese, como lo hicimos ver durante la temporada en la que se iba aumentando la cantidad de casos, que esta 6ª ola fue sustancialmente menor a la 5ª ola y a la 4ª ola y a las olas precedentes. Entonces fue una ola de mucha menor intensidad, por lo ya comentado repetidamente, por el efecto protector de las vacunas fundamentalmente. La siguiente, por favor. Lo que vemos también es que la ocupación hospitalaria nunca fue cuantiosa, nunca llegó ni siquiera al 10%, llegamos a un máximo de 8%, y ahora ya vamos también en una tendencia de reducción en el uso de las camas de uso general y de las camas con equipo de terapia intensiva o propiamente terapia intensiva, que están en 5 y 2% respectivamente. Y finalmente, el indicador de mortalidad también vemos que va en reducción durante las mismas semanas, quizá con una semana de desfase, y vemos también que en mortalidad ha sido la ola menos letal de todas las olas de esta epidemia, siendo la segunda la más intensa. Y otro elemento que también hemos comentado, queremos volverlo a señalar, es que las variantes más recientes del virus SARS-CoV-2, causante de COVID-19, en particular todas las múltiples variantes y subvariantes de Omicron, son menos virulentas, menos agresivas, menos letales, causan menos enfermedad grave. Estos dos elementos, las características de las variantes del virus y también la amplia cobertura vacunal que tiene la población, nos permiten pensar en que posibles olas que se vayan a presentar a posterioridad serán así unas olas de menor importancia en términos de lo que puedan hacer daño a la población. Esto es lo que podemos informar de COVID-19 por ahora. Vámonos a la cobertura de vacunación, un recordatorio. Ahí llegamos a 84% de toda la población elegible para ser vacunada, 91% en personas adultas, 64% en personas adolescentes y 61% en lo que tenemos de niñas y niños de 5 a 11 años. Vamos a pasar a lo del clonazepam. Ayer se le preguntó al señor presidente sobre esta situación del famoso reto clonazepam. Vamos a explicar para la población y para ustedes, comunicadoras y comunicadores, de qué se trata. La siguiente, por favor. El reto consiste en una confronta que se hace entre la juventud a través de las redes sociales, en particular la red TikTok, que se dedica a intercambio de videos, y consiste en retar a las personas jóvenes a que consuman este medicamento con la idea de que resistan dormirse el mayor tiempo posible. Este reto no es nuevo, este tipo de comportamiento entre grupos de jóvenes, esto ha ocurrido por muchos años, está documentado, pero ahora con el uso de las redes sociales o sociodigitales, las redes electrónicas, desde luego la difusión, tanto del reto como de la ocurrencia de los estragos, es más fácil y por eso llega a la comunicación pública. Lo que vemos es que los efectos secundarios que están ahí enlistados son propios obviamente, del efecto farmacológico del medicamento. La siguiente, por favor. Este medicamento es un medicamento controlado, queremos subrayarlo, se requiere obligatoriamente receta médica para ser vendido y, desde luego, que esté disponible en las manos de la juventud. Habla de un uso abusivo, ya sea que se lo recetaron a alguien en la familia y está en la casa y de ahí lo toman, o incluso que hay una violación a la Ley General de Salud por parte de quien lo pone a disposición a la venta en farmacias o en otro sitio.
Y este medicamento se usa mayormente para el tratamiento de convulsiones. Eso es un medicamento del grupo de las benzodiazepinas y característicamente provoca una serie de efectos que están, algunos de ellos enlistados como riesgos por el exceso de dosis. Puede causar somnolencia profunda, incluso llegar al estado de coma. Con ello puede inhibir, interrumpir el proceso respiratorio y sobre todo si se combina con otras sustancias psicoactivas que producen somnolencia, puede llegar a causar la muerte, en particular en combinación con el alcohol o con otros fármacos que producen somnolencia. Además puede generar rápidamente adicción aún usado en dosis moderadas. La siguiente, por favor. Lo que se ha registrado hasta el momento en el Sistema de Información Básico de Salud es 45 casos distribuidos en las entidades federativas que se ilustran en el mapa, y la ocurrencia ha sido mayormente en domicilios. Esto, aunque se ha informado en torno a las escuelas, en realidad en las escuelas se han registrado 5 o 6 casos. La mayoría ocurren en los domicilios fuera del horario escolar. Y característicamente es en la juventud, en la preadolescencia y la adolescencia, en personas de 10 hasta 19 años. La última es una serie de recomendaciones sobre lo que se puede hacer en estos casos. Desde luego, para la atención urgente hay que llevar a la niña, al niño, a la joven o al joven inmediatamente a un servicio de urgencias en donde sea atendido con las distintas intervenciones médicas apropiadas. Pero en forma preventiva es importante resaltar la importancia de la comunicación de la familia con estas jóvenes y hombres y mujeres. Esta comunicación abierta sobre los temas de drogas, sobre los riesgos que en general enfrenta la juventud, lesiones, accidentes, abuso de alcohol, sexo inseguro, violencia de pareja, violencia de género, violencia social, el bullying, es muy importante. Mantener una comunicación abierta de un relacionamiento directo, horizontal, entre padres y madres con la juventud. En particular, el uso de las redes sociales o de los sistemas electrónicos o de los videojuegos puede tener un mecanismo de escape de la juventud que está viviendo ansiedad, que está viviendo una situación de desplazamiento emocional, y las redes en sí mismas no son malas, pero lo que hay que hacer es acompañar a hijos e hijas en ese proceso de relacionamiento con las redes. Los mensajes que se pueden transmitir ahí pueden ser inocuos, pero también pueden ser tóxicos, inductores de estas conductas dañinas a la propia juventud o a sus compañeras y compañeros. Y acompañarlos, guiarlos, orientarlos, cuestionarlos con amabilidad y profundo respeto a su autonomía puede ayudar mucho a mantener una vinculación estrecha y prevenir o alertar sobre cualquiera de estas conductas. Esto es lo que podemos decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, secretarios, doctor López Gatell, muy buenos días a todas y a todos. Como lo saben, el IMSS Bienestar, como la institución de atención médica de la Cuarta Transformación para las personas sin seguridad social, partimos, si pueden poner la primera, para antes de intervenir, de hacer la transferencia de los servicios de salud que tienen los estados, partimos de un diagnóstico, un levantamiento de campo. Hay que ir a conocer la realidad, no hacerlo de manera documental, sino ir unidad por unidad, centro de salud por centro de salud, hospital por hospital. El 23 de enero iniciamos el levantamiento en Tamaulipas. A la fecha se han visitado 334 de los 354 centros de salud de primer nivel que tiene ese estado y 32 de los 33 hospitales, incluidos los de alta especialidad. Y en el estado de Chiapas, el 6 de febrero, iniciamos el levantamiento. Llevamos 255 unidades de primer nivel de atención de 1,707 y 29 de 73 hospitales. El día de ayer, 13 de febrero, iniciamos el levantamiento en 2 estados más que se van a incorporar al IMSS Bienestar. Son los estados de de Baja California Sur y el estado de Tabasco. Agradecemos mucho a las autoridades locales, sobre todo a los gobernadores, por este impulso. Es Baja California y Tabasco. Baja California Sur ya intervenimos. Y ya también concluimos los levantamientos en los estados de Hidalgo y de Quintana Roo. Podemos pasar la siguiente. Al día de hoy hay en nuestro país, en 83 hospitales ya operados por el IMSS Bienestar, un total de 610 médicas y médicos especialistas cubanos. Hay un despliegue de ellos en 12 estados de nuestro país, 93 están en hospitales de Nayarit, 88 en hospitales de Colima, 72 en Tlaxcala, 72 en Oaxaca, 58 en Sonora, 58 en Campeche, 47 en Baja California Sur, 29 en Guerrero, 29 en Michoacán, 19 médicas y médicos especialistas cubanos que están en Veracruz, 15 en Morelos y 15 en Zacatecas. Hubo ahí alguna confusión de cuál era el despliegue de cada uno de los estados. Así están en este momento estos 610. Y en la siguiente podemos ver cuáles son las principales especialidades que tienen estos médicas y médicos cubanos. Son especialidades de alta demanda y además están en hospitales de difícil cobertura, hospitales en donde quizá muchos de ellos por primera vez son los médicos especialistas que están ahí trabajando de manera permanente. 122 internistas, 81 pediatras, 68 cirujanos, 48 médicos familiares, 31 oftalmólogos, 23 nefrólogos, 21 intensivistas, 20 médicos imaginólogos, 17 cardiólogos y 17 otorrinolaringólogos, 15 geriatras, 13 gastroenterólogos, 11 neurólogos, 11 oncólogos, 11 ortopedistas y 11 psiquiatras, además de 10 alergólogos, 9 anestesiólogos y también el mismo número de especialistas de medicina interna, además de gineco-obstetras. Entonces, son muy buenas especialidades y como decíamos, pues de muy alta demanda y poca oferta, para decirlo de alguna manera, entre médicos de nuestro país para estos hospitales. Y pasamos ahora sí a la revisión estado por estado. Nayarit, nuestro primer estado, ya estamos operando plenamente los 13 hospitales y las 292 celdas
centros de salud. Ahí tenemos ya 1,079 médicos especialistas y médicos generales, que equivalen a un 97% de la cobertura para este estado, 1,542 compañeras y compañeros de personal de enfermería, con lo que cubrimos el 98% de esta rama. Además, el abasto de medicamentos registra un 99%. En este sentido, también en estos estados ya podemos presentar cómo se ha incrementado la actividad en estos hospitales, la famosa productividad, respecto al último mes que operó como un sistema estatal, ahora ya con IMSS Bienestar. 52% más consultas de medicina familiar, 194% más consultas de especialidad, 90% más cirugías y 32% más partos. El tema de las cirugías tiene que ver con la habilitación de muchos quirófanos que no estaban operando. En el siguiente caso vemos Tlaxcala, donde operamos en 10 hospitales y 181 centros de salud. Tenemos una cobertura de médicos especialistas y médicos generales del 91% y del 92% en el personal de enfermería. El abasto de medicamentos está en 96%. En este estado empezamos en 50% del abasto de medicamentos, hoy está en 96%, y también la actividad reporta un incremento de 28% más consultas de medicina familiar, 28% más consultas de especialidad y 66% más cirugías, además de un incremento modesto de 1% más partos. En el estado de Colima, donde estamos ya operando en 5 hospitales y 118 unidades de primer nivel, la cobertura de médicos especialistas es del 82% y 88% de médicos generales y personal de enfermería. El abasto de medicamentos en Colima está ya en el 94%. La productividad también se ha incrementado. Hay 54% más consultas de medicina familiar, 210 consultas más de especialidad, que es también uno de los temas más importantes que hacían falta allá en Colima, 72% más cirugías y 38% más partos. El siguiente estado es Baja California Sur, en donde operamos en 6 hospitales y 58 centros de salud, con una cobertura del 77% de médicos especialistas y 64% de médicos generales y personal de enfermería. Estamos ya al 100% de la capacitación. El abasto de medicamentos en Baja California Sur es de verdad destacable, pasó del 65% a un 99%. En este estado, donde las distancias son muy largas, era complicado llegar a estos niveles de recetas surtidas. La productividad se incrementó en 1% en consultas de medicina familiar, 39% en consultas de especialidad, 62% en cirugías y en 10% en atenciones de partos. En el estado de Sonora, en donde haya presencia en 17 hospitales y 223 centros de salud, la cobertura de médicos especialistas es del 71%, del 57% de médicos generales y personal de enfermería. Aquí el abasto de medicamentos tiene un registro del 98%, y también la productividad en todos los servicios de atención médica se ha incrementado. 6% más en consultas de medicina familiar, 51% más en consultas de especialidad, 57% más cirugías y 21% más partos respecto al último mes cuando se operaba desde las secretarías de salud de los gobiernos de los estados. En el caso de Sinaloa, donde hay una operación en 23 hospitales y 340 centros de salud, una cobertura del 53% de médicos especialistas y 46% de médicos generales y personal de enfermería. El abasto de medicamentos registra un 96% y también incrementos en la actividad, 1% más de consultas de medicina familiar, 171% más de consultas de especialidad, 22% más cirugías y 13% más en atenciones de partos. En el estado de Campeche hay también presencia en 11 hospitales, 133 centros de salud, con una cobertura del 50% de médicos especialistas y 58% de médicos generales y personal de enfermería. El abasto de medicamentos registra un 90% de recetas surtidas. La productividad se incrementó en 5% en consultas de medicina familiar, 21% en consultas de especialidad y 136% en cirugías, además de 30% más de partos. En estos estados es donde llevamos a cabo la convocatoria para médicos generales y personal de enfermería. Estamos en este proceso actualmente de revisión de documentos, además de las pruebas que se hacen previa a la contratación, por lo que estamos seguros que próximamente vamos a ver un incremento, sobre todo en médicos generales y personal de enfermería. En Guerrero también, donde ya hay presencia en 42 hospitales, 983 centros de salud de primer nivel, se cuenta con una cobertura de 64% de médicos especialistas. En Guerrero hubo un incremento importante respecto a las 2 semanas previas, 40% de médicos generales y personal de enfermería y 93% es la capacitación en primer nivel de atención, además de 95% en la capacitación en los hospitales. El abasto de medicamentos en Guerrero reporta un 86%. Aquí reportamos de manera distinta, son los estados más recientes. Lo que hoy queremos informar son de algunas acciones que se han llevado a cabo en estos últimos, en el arranque de este año. 37 de los 42 hospitales han tenido alguna acción de conservación, como hemos platicado aquí, que van desde impermeabilizaciones, reestructuración de farmacias, ampliación de farmacias y almacenes, rehabilitación de equipos electromecánicos, cuartos de máquinas y demás. En ese estado también se adquirieron 1,419 bienes por 61 millones de pesos, es decir, equipamiento por parte del IMSS Bienestar, que ya se entregaron al 100% en las unidades de primer nivel y al 96% están entregadas en los hospitales. En el caso de Veracruz, donde hay una presencia en 37 hospitales y 1,025 centros de salud, se cuenta con una cobertura de 53% de médicos especialistas, 55% de personal de medicina general y de enfermería. Ahí también estamos al 5% en la capacitación del primer nivel de atención y al 98% ya en la capacitación en los hospitales. El abasto de medicamentos reporta un 80%. Se han realizado acciones de conservación en 10 de los 37 hospitales y se adquirieron 1,623 bienes, equipamiento por 156.6 millones de pesos, que ya está entregado al 100%, tanto en el primer como en el segundo nivel. Y en el caso de Michoacán, donde estamos
con una presencia en 22 hospitales, 3 UNEMs y 366 centros de salud. Llevamos 65% de la capacitación en primer nivel, 96% de la capacitación en los hospitales, y se han realizado acciones de conservación en 22 de los 22 hospitales. Además, ahí también se adquirieron 304 bienes por 53 millones de pesos, al 100% entregados. En Michoacán está el abasto de medicamentos al 96%, es lo que nos reportan a este momento. Finalmente, el estado de Morelos, el más reciente, donde se operan en 9 hospitales, 3 UNEMs y 204 centros de salud. El abasto de medicamentos reporta un 88% y se han realizado acciones de conservación en 4 de estos 9 hospitales. Además, se adquirieron 78 bienes, equipos por 10.4 millones de pesos que están al 100% en la entrega en ese estado. Sería todo por mi parte, señor presidente. Muchas gracias y buenos días. Su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros. Bueno, respecto a las actividades del equipo mexicano en Turquía y del respaldo a Siria, lo que podemos informarles es que dos cuestiones principales. El día de ayer, conforme a las instrucciones del presidente de la República, se estableció contacto con la Organización de Naciones Unidas. Ya nos marcó cuál va a ser el conducto para el depósito de los $6 millones. Esto se hará en el transcurso del día de hoy, para que mañana ellos ya tengan los recursos disponibles. Creo que por ahí tenemos ya la comunicación. Esta es la comunicación que tenemos al día de hoy, en donde acusan su recibo de la nota verbal que les enviamos. Se va a hacer a través del Syria Cross Border Humanitarian Fund, que es el que está organizado por Naciones Unidas. Y se va a hacer el movimiento de esta cuenta, que es la que nos indicó la Organización de las Naciones Unidas. Esto lo recibimos hoy a primera hora. Entonces, durante el día vamos a concretar esto. Y por el otro lado, a partir del día de mañana, ya se nos notificó por parte del gobierno turco que se empezarán a retirar los equipos de rescate, porque van a empezar sus labores ya de demolición a gran escala. Entonces, el día de mañana les informaremos cuándo es exactamente el retorno del equipo mexicano de rescate que fue a Turquía. Y eso sería cuánto, señor presidente. Con su permiso, señor presidente. Continuamos con el informe de ayuda humanitaria. La fuerza humanitaria que se encuentra en Chile, con las mismas 10 brigadas, nomás se cambió de área en la misma región. Están las fuerzas, pero están atendiendo las comunas de Hualqui y El Cortijo, las que están en la región Biobío, y las que están en la región de Araucanía, en Lumaco y Galvarino. Adelante, por favor. Aquí tenemos los resultados ya del acumulado de 7 días de trabajo en la sofocación de incendios. Tienen 181 personas que fueron evacuadas, 173 consultas médicas, 848 hectáreas sofocadas, 272 kilómetros de guardarraya, 1.056 viviendas aisladas y 1.161 kilómetros de reconocimiento en el área. A continuación hay unas fotografías de este trabajo de la Fuerza de Ayuda Humanitaria y unos videos de esas labores que realizan. Sobre Turquía, la fuerza, como ya lo citó el señor canciller, el día de mañana se estará moviendo. Esto depende del movimiento de todas las delegaciones. Hay 45 delegaciones aproximadamente apoyando a Turquía, y del Centro de Gestión de Desastres de Emergencia de ahí de Turquía estará dirigiendo estas operaciones de evacuación ya de las diferentes fuerzas que están apoyando los diferentes países. Nuestro avión, el avión de la Fuerza Aérea Mexicana, está allá en el área, no se incorporó. Entonces, en cuanto estén ya en posibilidad de salir el día de mañana, esperemos que estén ya iniciando el vuelo de retorno. Aquí tenemos unas fotografías del trabajo que se ha estado realizando y también unos videos de esas mismas labores. Y a continuación un video con la información de los trabajos que han estado realizando ahí en Turquía. En esta jornada de trabajo hemos obtenido los siguientes resultados: 4 personas fallecidas, 14 metros cúbicos de escombro removido, 24 consultas médicas y 5.5 toneladas de artículos diversos recibidos en un centro de acopio. Con estas cifras tenemos un acumulado a la fecha de 4 personas con vida rescatadas, 33 cuerpos de personas fallecidas recuperados, 96 consultas médicas, 55 metros cúbicos de escombro removido y 8.5 toneladas de artículos diversos recibidos en centros de acopio. Con estas actividades, el agrupamiento de ayuda humanitaria del Gobierno de México continúa trabajando en beneficio de la población afectada por el terremoto registrado en este país, demostrando la solidaridad de nuestro gran país hacia esta población que ha tenido este desastre. Les seguiremos informando. Y sobre el traslado de ayuda, de los insumos que fueron donados, todo lo que se va a ir a Turquía, aquí tenemos la información. Bien, la convocatoria que se realizó por parte del Gobierno de México para los ciudadanos que quisieran donar, la meta era 50 toneladas, pero la respuesta fue muy buena. Se reunieron más de esa cantidad que se había estimado. Tenemos en total 95 toneladas de insumos,
y 21.1 toneladas de latas de sardina. Todo esto está concentrado en el centro de acopio de la base aérea militar número 1, ahí en Santa Lucía. Este centro de acopio sirve para la aplicación del plan N3, llevar los insumos desde ese lugar hacia cualquier parte del territorio nacional, o en este caso, llevar la ayuda humanitaria al extranjero. Se tuvo la necesidad de un avión comercial que nos pudiera garantizar pues el traslado de esta ayuda humanitaria en esas cantidades que se reunieron. Tenemos a las aerolíneas de Etiopía, que es el avión que irá con esta carga, y también colaborando la empresa Ozone Cargo. El avión con toda la carga estará saliendo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a las 19:15 horas de este día, y estará arribando a las 14:20 del día de mañana a Adana, Turquía. Es hora local, las 14:20 a las que estará arribando. Llevará personal de la delegación de México para hacer la entrega de toda esta ayuda desde el gobierno de Turquía. También aquí agradecer de nuevo esta respuesta y también solicitar que pues ya con esto cerraríamos esta ayuda humanitaria, pidiéndoles que ya no concentren este material. Ya el avión, inclusive estamos supeditados al volumen que tendrá la carga. Puede llevar las 100 toneladas el avión, pero el volumen que tenga el material, la empresa va a ir estableciendo hasta que en un momento ya va a ser el límite de la carga que tendrá que llevar. Pero estimamos, no tenemos cosas tan voluminosas, estimamos que sí pueden llevarse las 100 cargas. El avión tiene las 100 toneladas. El avión tiene esa capacidad, pero repito, todo es cuestión del volumen que tienen estas donaciones. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Bueno, quedó Edith. El video. Ayer inició la última semana de testimonios en el juicio contra Genaro García Luna. Este lunes 13 de febrero, el día 11 de audiencias en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, García Luna manifestó al juez Brian Coogan que no desea testificar, especificando que la decisión fue suya y no por recomendación de sus abogados. Tras esta decisión, la Fiscalía llamó como testigo a Jesús Reinaldo Zambada García, mejor conocido como el Rey Zambada. El testigo declaró que a finales de 2006, durante el sexenio de Vicente Fox, a través de su abogado Oscar Paredes, se realizaron 2 reuniones con García Luna en el restaurante Champs-Élysées en la Ciudad de México. En dichas reuniones, le pagaron $5 millones en sobornos a García Luna a cambio de su apoyo y protección, además de tener la oportunidad de colocar comandantes de la AFI donde quisieran. Zambada afirmó que para la primera reunión preparó $3 millones, los cuales su abogado llevó consigo. Aseguró que él personalmente acudió al restaurante y se sentó a esperar en el bar a que terminara el encuentro entre Óscar Paredes y García Luna, y al concluir vio salir al entonces director de la Agencia Federal de Investigación con las maletas de dinero. Manifestó que Paredes lo llamó por teléfono para que subiera al privado ubicado en el segundo piso, donde, sin identificarse, entregó dinero a García Luna y se retiró, pues no quería que García Luna ni nadie del gobierno lo ubicara o supiera de él. Asimismo, Zambada manifestó que también pagó personalmente a otros funcionarios de la AFI como Cárdenas Palomino y Edgar del Villar Vallardo, a este último por el control del aeropuerto en la Ciudad de México. Señaló que el apoyo de García Luna fue fundamental e importante para que el cártel de Sinaloa pudiera crecer y tener más poder. Explicó que la manera en que las drogas ingresaban al aeropuerto eran a través de maletas, aviones de carga y vuelos privados desde Venezuela, y que los agentes federales nos ayudaban a sacar el cargamento de las instalaciones. El Rey Zambada declaró que el cártel de Sinaloa pagó $350,000 para que gente aliada al grupo criminal pudiera ser designada a puestos en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, y dio como ejemplo a Edgar Vallardo. Agregó que la persona a la que daban el dinero para poner a estas otras personas en cargos policíacos era el sobrino de García Luna, Víctor Hugo García. Durante su testimonio, el Rey confirmó varios de los sucesos que anteriores testigos han señalado en las demás audiencias, como los decomisos en Manzanillo y el sur de Panamá, el operativo en Casa del Conejo, en el Desierto de los Leones, los sobornos a García Luna en el restaurante Champs-Élysées. El abogado defensor enfatizó que el testigo es un delincuente y buscó evidenciar algunas contradicciones en los testimonios que Zambada ha presentado durante sus múltiples reuniones con fiscales estadounidenses desde su llegada a ese país en 2012. La defensa afirmó que el testigo había mencionado originalmente a personas como Pedro Aspe, exsecretario de Hacienda en el gobierno de Salinas de Gortari, Gabriel Regino, exsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, o a Vallardo, pero únicamente comenzó a hablar de García Luna en 2013. El interrogatorio de la defensa se detuvo por razones de tiempo y concluirá hoy 14 de febrero. La Fiscalía señaló que después del Rey Zambada llamará a otros 2 testigos, pero recalcó que serán testimonios muy cortos. La defensa manifestó que sí llamará a un testigo, el cual está programado también para hoy. El juez indicó su deseo de que el miércoles las partes presenten sus argumentos finales y después el jurado comience deliberaciones. Muy bien. Decía que quedaron Elidet Fernández, Hans Salazar y Amir. Vamos. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos los presentes. Delida Fernández, de Noticias del Movimiento Conciencia y colaboradora del programa radiofónico Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Hoy traigo 2 preguntas y la entrega de un documento. Señor presidente, el 17 de noviembre pasado se llevó a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro un foro organizado por el diputado Mauricio Cantú, cuyo objetivo fue el de sensibilizar a congresistas y miembros de la administración pública sobre la importancia de legislar para cumplir las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño.
con respecto a las formas de violencia que vulneran los derechos de estos en la tauromaquia. Estuvieron presentes, entre otros como ponentes, el maestro Joaquín Torres Acosta, en representación de la licenciada Constanza Tort San Román, encargada del despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA, así como Sara Oviedo, ex vicepresidente del Comité de los Derechos del Niño de la ONU. Sara Oviedo pudo acompañar al diputado Cantú gracias a que se encontraba en México, pues fue invitada a participar los días 11 y 12 de noviembre a otro foro. Segundo foro Spes Viva, Derechos de la Infancia ante la Pederastia Clerical. Si bien este no fue el tema puntual del foro convocado por el diputado Cantú, resultó inevitable escuchar de viva voz testimonios sobre el crimen atroz que significa la pederastia clerical y el daño irreparable a las víctimas de este delito, ya que destruye la vida de quienes lo padecen y trasciende a su entorno. Lamentamos que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, así como el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quienes fueron invitados al foro del diputado Cantú, no hayan podido asistir, ya que hubieran podido intercambiar información, conocimientos y datos sobre las diversas y deplorables violencias que azotan a niñas, niños y adolescentes en nuestro país, lo cual debería de ser prioridad por encima de cualquier otra política pública. Por lo anteriormente expuesto, señor presidente, miembros de Spes Viva le piden, ya que no hubo oportunidad de platicar con el secretario de Gobernación, se dé a conocer en este espacio al que se refieren como un ejercicio democrático indispensable de comunicación sobre la brutal realidad de los abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia Católica y de otros templos y cultos en nuestro país. Es impostergable, afirman, informar sobre el tema y dada la magnitud de la situación que se ha evidenciado desde hace décadas hasta nuestros días, debería obligatoriamente al Estado crear una comisión de la verdad por tratarse de uno de los crímenes más atroces que se cometen. Esto sería visto de forma positiva por un vasto sector de la sociedad, no solo en México, sino en el mundo. No se puede combatir lo que no se da a conocer a fondo y no se trata de confrontar a la Iglesia, dicen, al contrario, será la propia Iglesia y sus feligreses los que más lo agradecerán. Señor presidente, ¿alguna respuesta para Spes Viva Derechos de la Infancia para que informen sobre este asunto que vulnera de manera gravísima los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes? Tomamos en cuenta tu planteamiento y lo vamos a transmitir a quienes se ocupan de esto, ¿no? Desde luego se trata de hechos deleznables, yo diría no solo llevados a cabo por una institución o por un grupo, lamentablemente esto se da de manera amplia y hay que evitarlo y castigar a los responsables, tratarlo. Entonces eso es lo que yo ofrezco, para que la instancia del gobierno encargada de evitar estos hechos se ocupe de atenderlos. Eso es. Gracias, señor presidente. Si me permite, otra pregunta. Señor presidente, retomando el asunto del foro sobre la recomendación del Comité de los Derechos del Niño, hago de su conocimiento que el 23 de diciembre de 2015, impulsada por el Movimiento Conciencia, se aprobó la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Veracruz, donde, cito, queda prohibida la asistencia y entrada de menores de edad a las corridas de toros, procurando la seguridad de estos y de sus valores humanos, garantizando así el acceso a una vida libre de violencia. Sin embargo, contrario al antes expuesto, el 12 de diciembre pasado se otorgaron los permisos para llevar a cabo corridas de toros en una plaza portátil con el apoyo del Ayuntamiento del municipio de La Perla en el Estado de Veracruz. Se permitió y fomentó así la entrada de niños a dichos eventos, violando la alcaldesa Ruth García Mesa del Partido Acción Nacional el artículo 40 bis de la Ley Estatal de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Señor presidente, me permito hacerle la misma pregunta que le formulé por primera vez el 15 de febrero de 2021. En su gobierno, ¿se hará lo pertinente para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas para que niñas, niños y adolescentes no experimenten ningún tipo de violencia y se proteja su infancia de los daños y perjuicios que les ocasiona asistir a corridas de toros, según lo afirma el comité, o seguirá siendo ignorada su recomendación? Usted ha dicho que no, pero a la fecha tanto el comité como el Movimiento Conciencia han sido ignorados, con el agravante de que además se viola el Estado de Derecho, como sucedió en Veracruz. Nosotros vamos a seguir cumpliendo con todas las recomendaciones de organismos internacionales para la defensa de menores, de niños, niñas. En este caso es lo mismo. Corresponde a las autoridades locales, y lo están haciendo en varios estados, el legislar sobre la asistencia de niñas, niños a estas corridas de toros. Lo de Veracruz, como tú lo mencionas, no es un asunto del Congreso local o del gobernador, es un asunto básicamente de la aplicación de la ley que tiene que ver con un gobierno municipal, pero hay que seguir demandando de que se cumpla la ley, en este caso en Veracruz y en otros estados, y es lo que se puede hacer. Y es importante, muy importante, el que se siga denunciando, el que tú puedas tener aquí la oportunidad de denunciar y de exigir el cumplimiento de los ordenamientos legales en defensa de las niñas, de los niños. Son causas muy justas y nobles. Eso es lo que puedo decirte. Gracias, señor presidente. Y por último, señor presidente, hace unos días estuve en el poblado de San Pedro del municipio de Balancán, Tabasco, ubicado a 25 kilómetros de Villa El Triunfo, donde se construirá una estación del Tren Maya.
Los pobladores de San Pedro me hicieron una petición, hacerle llegar nuevamente un escrito que con fecha 17 de noviembre pasado le dejaron en las oficinas de Palacio Nacional y al cual le asignaron un número de folio, pero temen que usted no lo haya podido leer. Le comento de manera muy breve de qué se trata, pero ellos lo podrán explicar mejor. El pueblo de San Pedro está consciente y feliz por los grandes beneficios del Tren Maya que pasará por la región. Sin embargo, a pesar de que las obras del Plan Integral de Desarrollo del Tren Maya se deciden con las propias comunidades, nadie los ha querido escuchar cuando explican que los abuelos o personas con capacidades diferentes difícilmente podrán cruzar de un lado a otro del pueblo como lo han hecho desde tiempos inmemoriales, ya que la única forma de poder hacerlo ahora será a través de un pase de agua que acabará dividiendo a la comunidad cuando lleguen las lluvias. Lo que piden son solo 2 pasos inferiores, uno para vehículos y otro para las personas, y que con la voluntad de ambas partes, dicen, se puede solucionar esta situación y otras que hoy los llena de zozobra. Le dejo la petición impresa, señor presidente. Ojalá puedan ser escuchados sobre esta situación que yo misma corroboré. Sí, vamos a atender la petición. Se están haciendo pues estos pasos peatonales, ya sea como túneles abajo de las vías del tren o arriba, y también pasos de fauna, muchísimos, en todos lados. Y se está cuidando también el que haya drenaje suficiente, alcantarillas, para que el terraplén donde se está colocando la vía no actúe como muro de contención y detenga las aguas y no haya inundaciones. En fin, se están haciendo bien las cosas. Y le voy a pedir a Javier May que atienda a esta demanda en particular. Todavía ahí en San Pedro y en el Triunfo hay falta hacer unos puentes, ¿sí?, para el paso del tren. Yo creo que a eso se refiere. Sin embargo, vamos a ver de qué se trata en particular. Gracias, señor presidente. Stop. Sí. Bueno, vamos con Hans Salazar. Gracias, presidente. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Bueno, pues primeramente quisiera yo preguntarle, presidente, sobre el seguimiento. Hice una exposición, un planteamiento sobre el magisterio de Guerrero en el tema de la federalización, porque la jubilación de los profesores está en completo abandono por un tema de los gobiernos anteriores que fueron saqueando así definitivamente en cuestión de los recursos de lo que les tocaba, porque hay una institución muy particular que se encarga de las jubilaciones de los trabajadores del estado de Guerrero. En particular, yo le pregunté sobre los profesores de este estado, que si pudieran ser escuchados. No sé si hay algún seguimiento, ya que hablé con ellos, le he dado seguimiento al tema, pero no han platicado con ellos. Incluso recientemente hicieron una manifestación y no sé si en la SEP puedan escucharlos, porque ellos están desesperados. Cuando inician su procedimiento de trámite para jubilación, se quedan sin ingresos durante 2 años, yo se lo había expuesto, y prácticamente también sin seguridad social, siendo que incluso la Secretaría de Salud se encuentra prácticamente ya asentada de acuerdo a la descentralización administrativa que usted inició. Sí, vamos a pedirle a Leticia Ramírez, hoy mismo, a ver que nos informe. Sí, sobre esto. Sí, gracias, presidente. Lo siguiente, quisiera yo plantearle esto. Ya se ha comentado aquí por parte de ustedes en mañaneras anteriores, pero es un tema que vuelve a salir a relucir por un tema de injusticia, en este caso del Poder Judicial, para variar. Claudia Uruchurtu Cruz, una activista que tenía 47 años cuando fue desaparecida, vivía en Nochistlán. Esto también ya se ha planteado aquí, y todo sucedió a partir de que empezó a demandar servicios básicos como drenaje, calles pavimentadas, cosas básicas en los municipios, que es una demanda ciudadana. No se necesita incluso ser necesariamente activista, pero ella empezó a hacer esto. Sin embargo, ella también después, al estar exigiendo este tipo de cosas, pues se dio cuenta de que había desvíos, había corrupción, y empezó a denunciar los desfalcos y abusos de poder por parte de las autoridades municipales de Nochistlán. Esto estamos hablando de que no es reciente. El 28 de marzo del 2021, Claudia Uruchurtu, durante la manifestación frente al edificio del Ayuntamiento de Nochistlán, Oaxaca, diversos testigos observaron cómo varios sujetos se la llevaron de manera violenta, forzándola a subir a una camioneta de color rojo. Desde entonces nadie la ha visto. Esto es un tema francamente dramático, porque a principios de mayo del 2021 se logró la detención de Lisbeth Huerta, presidenta municipal de Nochistlán, como probable autora intelectual de la desaparición, y de 2 colaboradores más del municipio, el director jurídico y el director de servicios. Uno de ellos, dado de alta como policía municipal. El 13 de mayo se vinculó a proceso a las 3 personas detenidas. Posteriormente, en julio del 2021, también se logró la detención de otras 3 personas que trabajaban en el municipio. A la fecha no se sabe nada de ella. Sin embargo, este es lo que le quiero plantear y preguntar, presidente, porque pues desafortunadamente del Poder Judicial han empezado a hacer de las suyas. ¿Quién o quién es detrás? No lo sabemos. Nada más comentar que Claudia Uruchurtu tiene familiares en el Reino Unido, en Inglaterra. Todavía, pues en este caso, quienes están exigiendo justicia es su familia desde este país. Aquí mismo, en la sección de cero impunidad de este caso, se expuso que si se reclasificaba el delito contra la entonces presidenta municipal, sería un tema de impunidad.
Luego entonces, el 15 de diciembre, la familia de esta persona desaparecida, publicó lo siguiente. El día de hoy, 15 de diciembre del 2022, la juez María Teresa Quevedo Sánchez del Tribunal de Enjuiciamiento de Guajuapan de León llevó a cabo la lectura de las sentencias individualizadas para 4 de los 5 implicados en la desaparición forzada de nuestra hermana Claudia Uruchurtu Cruz. Después de considerar los testimonios vertidos durante el juicio, la juez determinó los siguientes términos de prisión. Para Juan Antonio Hernández Martínez, en su calidad de autor material, 60 años de cárcel. En su calidad de partícipes del crimen, Nancy Janet Vázquez Jiménez y Rolando Aquino Barrita, 40 años de cárcel cada uno. La juez también decidió reclasificar, y este es el punto, el crimen de la exedil Lisbeth Victoria Huerta, y en lugar de considerarla partícipe del crimen de desaparición forzada, la sentencia a 4 años, 2 meses de cárcel por obstrucción en la búsqueda de Claudia. Es decir, esta reclasificación prácticamente, señala la familia, es un tema de impunidad y de no castigo de quien se está considerando o quien presuntamente se considera la autora material, en este caso la expresidenta municipal de Nochistlán. Para la familia es prioridad encontrar a Claudia, por supuesto, no hay rastro de ellas. Yo hablaba con la hermana de Claudia e incluso dicen que dentro del mismo municipio hay gente que dice que está muy probablemente enterrada en alguno de los domicilios de esta gente. No se ha dado con ella, es su prioridad. Sin embargo, también exigen justicia porque esta reclasificación prácticamente le da impunidad, algo así como lo que pasó desafortunadamente, y aquí también se expuso con el caso de Elena Ríos, claro, en otro tipo de delito, pero en este tipo de reclasificación de delitos, presidente, prácticamente se pretende dejar impune a la autora, a la señalada como autora material. Presidente, yo le preguntaría si de este caso pudiera dar seguimiento. Yo sé que esto depende del Poder Judicial, de un tribunal, en este caso estatal. Sin embargo, bueno, pues cuando se expone aquí, y es un caso que ha resonado a nivel nacional e internacional, puesto que es una ciudadana México-británica. Bueno, es un tema sobre todo de violación de derechos humanos. La desaparición de esta activista, Uruchurtu, es algo que ha conmovido a muchos, el que no aparezca, que no se sepa de ella. Hay organizaciones de derechos humanos que están pendientes de este asunto. Por nuestra parte, el secretario de Gobernación ha estado muy pendiente, lo va a seguir estando. Es ciudadana también británica, mexicana británica, y me habló personalmente Jeremy Corbyn, dirigente del Partido Laborista, para pedirme que estuviésemos pendientes para que no hubiera impunidad, y le pedí al secretario de Gobernación que le diera seguimiento a este caso. Hay que ver esa resolución, seguramente ya debe de estar impugnada, es decir, no es un caso juzgado todavía, no está terminado el proceso, y le voy a pedir a Adán López Hernández, secretario de Gobernación, que informe sobre esto. Y puedo dejar el contacto incluso de la hermana sí, que vive allá. Sí, y estamos pendientes, sabemos de lo que se trata. Yo he dado instrucciones personales al secretario de Gobernación que le dé seguimiento, porque no puede haber impunidad. Por último, presidente, si me permite, y aprovechando la presencia del canciller, si me permite preguntar un tema al respecto a la migración. Usted ya lo ha tocado aquí, incluso el día de ayer, respecto a esto que ha dado relevancia por el llamado Quédate en México, que es un programa, bueno, pues que ha sido polémico incluso por publicaciones de exfuncionarios estadounidenses. Usted ha dicho aquí que tiene que ver con pues un tema electoral también, que se aprovecha por parte del vecino país. Sin embargo, lo que me llama la atención, y esa sería mi pregunta en torno a este tema, la ex embajadora de nuestro país en Estados Unidos, Marta Bárcena, se expresó en un programa con León Krause, que es un periodista identificado en contra de este gobierno de la Cuarta Transformación, en Univisión en particular, en este medio donde él trabaja, donde prácticamente se va con todo contra el canciller, diciendo que él es el responsable de esto tiene unos días, tiene unos 3-4 días que dio esa entrevista, está publicada ya, donde prácticamente a él lo responsabiliza de un tema de acuerdo no humanitario, también cuestiona directamente a su gobierno, presidente, respecto a este tema. Yo le preguntaría si pudiera permitir al canciller responder estas acusaciones directas de la ex embajadora Marta Bárcena. Bueno, no tiene ningún fundamento. Es el derecho de manifestarse, la libertad de expresarse, pero no es más que una conjetura. Y quien la entrevista, pues como tú mismo lo estás señalando, León Krause, pues es enemigo de nosotros, adversario, pues para no exagerar. Son de los que están molestos porque eran los predilectos del régimen anterior, del antiguo régimen. Entonces, todo lo que reportan, todas sus entrevistas, como sucede en México, con la mayoría de los medios, ayer hablamos de eso, es en contra de nosotros. Y vuelvo a repetirlo, porque hay que insistir para prevenir de la manipulación a la gente. Desde el tiempo que fue presidente de México, Francisco I. Madero, nuestro apóstol de la democracia, nunca se había atacado más
a un presidente en los medios de información como ahora. Siempre los medios convencionales, con honrosas excepciones, se dedicaban a aplaudir, a callar, a quemar incienso a los gobernantes, a recibir subvenciones, lo que coloquialmente se conoce como chayote, y eran muy bien tratados. No solo recibían muchísimo dinero, al grado de que hay periodistas en la actualidad, como Loré de Mola y otros, que viven colmados de atenciones, de privilegios, tienen departamentos en las zonas más exclusivas de la capital, departamentos de 100, 150 millones de pesos, más casas de descanso en Valle de Bravo, departamentos en Estados Unidos. Entonces es una gran corrupción porque era una asociación delictuosa, una red de complicidades, de componendas, donde los medios de información jugaban un papel fundamental. No eran el cuarto poder, llegaron a ser el principal poder, al grado de que ellos imponían candidatos y los hacían ganar. Todo esto con raudales de dinero. Y se hicieron inmensamente ricos. Pero ni siquiera, por más que vivan con lujos estos periodistas famosos, no tienen el nivel de los dueños de los medios, Presidente, a propósito, que son grandes corporaciones. Entonces, ahora que se están llevando a cabo cambios en el país, en todo, en política exterior, en política económica, en política social, ahora que no se permite la corrupción, que no se permite el que se violen nuestros derechos soberanos en materia de política exterior, pues están inconformes. Pero no solo son los medios, son los intelectuales. No ven a unos supuestos intelectuales de izquierda protestando porque le otorgamos una condecoración al presidente de Cuba, puro intelectual orgánico, alcahuete del antiguo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Pero así también en la tecnocracia. Imagínense cuántos tecnócratas corruptos participaron en el saqueo que se llevó a cabo en el país en el periodo neoliberal. Cuántos políticos corruptos, legisladores que reformaron la Constitución para legalizar el saqueo, el robo, los fraudes. Pues todos ellos están inconformes, incluso el servicio exterior, diplomáticos conservadores, que nunca hicieron nada cuando se permitía en México que entraran las agencias de Estados Unidos, como la DEA, y llevaran a cabo su plan, por ejemplo, rápido y furioso, de meter armas. ¿Dónde estaban los diplomáticos? No hacían absolutamente nada. O en la época que hubo más deportaciones, cuando el presidente Obama, ¿defendían ellos a los migrantes? No, es ahora que están molestos y la mayoría de ellos son del bloque conservador. Ya saben ustedes lo que yo opino de los conservadores. Opino igual que lo que sostenía el finado Carlos Monsiváis. pero a propósito de los medios, Que déjame decirlo, ¿no? Perdón. De que la única doctrina del conservadurismo, de la derecha, es la hipocresía. Entonces son muy rateros, muy autoritarios. Lo estamos viendo en el juicio de García Luna. Y se dan baños de pureza. Racistas, clasistas. Una vergüenza. Pero ejercen su derecho, están molestos, porque pensaron que iba a seguir más de lo mismo, iba a ser igual, que ellos iban a seguir mandando y se iba a seguir ninguneando al pueblo. Y ahora es el pueblo el que manda, es el pueblo el que decide. Les voy a mostrar una encuesta para que vean la actitud de los medios. Muy interesante. Pero no solo lo que dice la gente, a veces hay cosas también que llaman mucho la atención en esa encuesta. Pero lo más destacado es que, a pesar de tratarse de un hecho lamentable y al mismo tiempo escandaloso, vergonzoso, como es el juicio de García Luna, la gente en México no estaba enterada. La mitad, casi, no sabía, hasta el día que hicieron la encuesta. No sabía. ¿Cómo es que pueden ocultar tanto un hecho así? Porque no les conviene. Así dice la gente. Porque no les conviene. Y es muy claro, y está bien dicho. Entonces, ocultan todo. Y ahora va Marcelo
contestar tu pregunta, pero quiero primero que vean esto. A ver, ¿es una encuesta? ¿Quién la hizo? Ah, la publicó El País. No, desde España. Es como si lo hubiese hecho el New York Times o el Reforma. Mire, actualmente Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, enfrenta un juicio en Estados Unidos en el que es acusado por los delitos de narcotráfico y delincuencia organizada. Antes de que se lo mencionara, ¿usted estaba enterado de esto o no? Sí estaba enterado, 52%. No estaba enterado, 48%. El otro día veía yo de que sacaron unos videos de unos funcionarios supuestamente vinculados al AIDA en Televisa, que luego se aclaró que estaban recibiendo ese dinero cuando trabajaban con el que es ahora presidente del PRI, pero se le aventaron en Televisa al AIDA, fuerte, con esos videos. Y mandé a hacer un análisis de cuánto tiempo dedicó Televisa a esos videos y cuánto tiempo dedicó a informar sobre Genaro García Luna. Y fue más el tiempo dedicado a los videos del AIDA, a partir de que los dieron a conocer, comparado con el tiempo a García Luna. Entonces, a ver qué más dice la encuesta. ¿Por qué no dan a conocerlo? ¿Usted diría que las acusaciones en contra de Genaro García Luna son sólidas y creíbles o son débiles y dudosas? Las acusaciones son sólidas y creíbles, 54%. Las acusaciones son débiles y dudosas, 21%. No sabe, no respondió, 25%. Adelante. Es que si no mostramos esta encuesta aquí, ¿dónde la van a ver? Bueno, puede ser que en la Reforma, ¿no? o la de conocer, ¿cómo se llama la cadena de radio? Radiópolis o Fórmula o Imagen, ¿cómo se llama? O el otro. Hay otra. MBS, sí. Bueno, pensando en las repercusiones del juicio, ¿usted considera que el expresidente Felipe Calderón también debe ser investigado por supuestos vínculos con el narcotráfico o no? El expresidente Felipe Calderón sí debe ser investigado, 84%. El expresidente Felipe Calderón no debe ser investigado, 8%. No sabe, no contestó, 8%. Vamos a terminar ya. Confianza en los testimonios del caso García Luna. Hasta el momento la Fiscalía de Estados Unidos ha presentado los testimonios de personas que han sido sentenciadas por narcotráfico en Estados Unidos. Si usted fuera parte del jurado, ¿qué tanta confianza tendría en estos testimonios? Mucha, algo, poca o nada de confianza. Mucha y algo, 45. Poca, nada, 50. No sabe, no respondió, 5. ¿La que sigue? Este es interesantísimo. ¿Juicio más justo o más injusto en México? Caso García Luna. Y suponiendo que el juicio en contra de García Luna se llevara a cabo en México, ¿usted considera que sería más justo o más injusto que en Estados Unidos? El juicio en México sería más justo que en Estados Unidos, 28%. El juicio en México sería igual de justo, 4%. El juicio en México sería igual de injusto, 8%. Esta es la mejor. El juicio en México sería más injusto que en Estados Unidos, 48%. No sabe, no respondió, 12%. Síguele, ahí, ya es la metodología. Entonces, esto es lo que está en sus centros, esto es lo que opina la gente, pero lo que subrayo es cómo se oculta información cuando no les conviene. Marcelo. Gracias, señor presidente. Bueno, es el Día del Amor y la Amistad, entonces voy a ser cuidadoso en la respuesta. La ex embajadora se ha dedicado, desde que dejó su cargo, a calumniarme en todos lados donde ha podido. Es un rencor obsesivo, diré. Pero déjame irme su gran objetivo, no es la verdad, es ver cómo me hace daño todos los días. Lo que sostiene en la entrevista con León Krause, que ha dicho en otros foros, o trata de sostener, es simplemente algo que es falso. El objetivo estratégico del gobierno de los Estados Unidos lo fue durante el periodo que ella fue embajadora, o sea, durante el periodo de Donald Trump, fue imponernos el tercer país seguro. Es un tratado. El tercer país seguro lo tienen con Canadá. Imponérnoslo. Ese era el objetivo fundamental.
Para lograr ese objetivo, pues nos querían imponer aranceles. No sé si recuerdan ustedes que nos dijeron, les voy a imponer aranceles. Cuando yo llego a Washington, ¿qué es lo que me dice? Ella estuvo allí. ¿Qué es lo que me dice el vicepresidente Pence y después Pompeo y después por teléfono el expresidente Trump? Queremos que firmen el tercer país seguro, lo accedan a ello y esté en vigencia inmediatamente. Caso contrario, les vamos a imponer aranceles. Después hubo, eso fue en mayo, fines de mayo. Después hubo una reunión en Washington en septiembre. El presidente Trump me invitó a su despacho, estaban allí el director del CBP, estaba Jared Kushner, estaba Mike Pompeo, vamos a decir su círculo más cercano en torno a su escritorio que ves en las series televisivas, y tu servidor nada más. Y me dijo el presidente Trump, ¿por qué no aceptan el tercer país seguro si ya lo vamos a hacer con El Salvador? Pero en un plan ya de imponérnoslo. Entonces, la instrucción principal, primordial, lo que nosotros teníamos que lograr, a pesar de toda la enorme tensión y dificultad que significó esta tarea, es que México no tuviese que firmar el tercer país seguro y al mismo tiempo no tuviéramos aranceles. Y de todos y cada uno de los pasos que hubo, incluyendo cuando estuvimos en el Departamento de Estado, que ustedes recordarán, duró horas, que nos decían, bueno, cuando negociamos los aranceles, decían que nos estarán secuestrados, porque entramos muy temprano y no salíamos. Salía yo a informarle al presidente López Obrador cada paso que íbamos dando. Nunca hubo una decisión o acción que tomara yo ocultando la información al presidente. No sería yo canciller ahorita. Pero también se lo informamos al Senado. Antes de ir yo a Estados Unidos, les recuerdo, fui al Senado de la República y les dije a las senadoras y los senadores, van a querer imponernos el tercer país seguro. Para eso es el arancel. Necesitamos un acuerdo político, unánime, cosa que se logró. Ahí están los documentos. De regreso yo les mandé un informe día por día, mismo que el presidente me dijo, mándaselos con todo el detalle. Todo mandamos, todo informamos. ¿Qué se logró al final de esto? No tuvimos los aranceles y no tuvimos el tercer país seguro. Ella, en cambio, ya les había dicho, y nunca le tuve confianza a ella por eso, y qué bueno que no se la tuve, porque veo lo que está diciendo ahorita, y la ingratitud con el gobierno que la nombró embajadora en Washington, que es la embajada más importante de México. Ya les había ella dicho que sí al tratado este, del tercer país seguro, siempre y cuando fuera como en Turquía. Turquía hizo un acuerdo así con la Unión Europea, y que les pagan a cambio de, cuando la instrucción estratégica de tu servidora jamás aceptaron. Entonces, simple y llanamente es falso, y yo estoy orgulloso de formar parte del gobierno del presidente López Obrador y de lo que hemos logrado con Estados Unidos en condiciones extraordinariamente difíciles. Orgulloso. Y las mexicanas y los mexicanos deben estar orgullosos de nuestro presidente y de su política exterior. Y los hechos ahí están. No lo digo por defender mi posición. Hoy el peso que tiene México y lo que logramos en una de las circunstancias más difíciles que hemos tenido en la relación con Estados Unidos fue simple y llanamente salir avante. Eso es lo que hicimos. No hay más. Respecto a las versiones que invoca ella, pues hay diferentes versiones. El propio señor Pompeo dice que cuando nos reunimos no hubo acuerdo, que yo le dije, me voy a ir a consultar. Ella lleva un año diciendo a ella que ahí llegamos a un acuerdo secreto y quién sabe cuánta cosa. Todo está publicado. Revisa las versiones. El libro de Jared Kushner, otra versión. Otros libros tienen otras versiones. Esos libros, dice el señor presidente con razón, están diseñados para los procesos electorales, porque tienen, toda la campaña republicana se basa en una posición anti-inmigrantes. Entonces tienes que argumentar que tú puedes doblegar e imponerle a México lo que tú quieras, pero ninguno menciona el tercer país seguro, ¿eh? Ninguno. Y en esas reuniones estoy yo presente y otros funcionarios. Y ellos saben perfectamente bien que ese era su objetivo. Pregunta, ¿firmamos algún tratado de tercer país seguro? Ninguno. Entonces claro que salimos adelante y esa sería mi respuesta. Perdón, no te escuché bien. Pues, mira, no debería de ser porque es una embajadora emérita y desde luego puede tener la opinión que ella tiene su derecho. Pero no debes, me parece muy sui generis y cuestionable que esté cuestionando al gobierno del que formó parte, porque yo le diría, bueno, pues ¿por qué no lo dijiste en su momento eso? ¿Por qué ahorita después de? Entonces, México logró sus objetivos, no tuvimos aranceles, no tuvimos que firmar un tercer país seguro, que no queríamos, ni lo firmará México nunca, y hoy tenemos el respeto en Estados Unidos y todo el mundo. Gracias. Gracias, presidente. Y no es ninguna falta de respeto, ni es riesgoso decir la verdad. No hay que callar. Hay que hacer valer la transparencia, que es una regla de oro de la democracia. Antes no se podía hablar de estos temas. No, ahora es debate abierto. No hay nada que esconder. Y eso es lo que nos da autoridad moral. Por eso no han podido los adversarios. Y vaya que nos atacan, como ya lo mencioné. Pero no tenemos nada de qué avergonzarnos. Entonces, adelante con la polémica. Además, es importantísimo el debate, porque cada vez se exhibe lo que significa el conservadurismo, la derecha, su hipocresía. Es fuera máscaras. Ya no hay medias tintas. Ya es, vamos a definirnos con claridad. No a la política robalera. Ya hemos hablado de que solo el robalo anda en dos aguas.
Hay que fijar con mucha claridad nuestra postura. Y ese es el debate. Y desde luego es un proceso de transformación que se está llevando a cabo y hay una reacción. No. Pero si está diciendo cosas que no son ciertas, pues no es más que ejercer el derecho de réplica. Pero con ella y con quien sea. Con los funcionarios, También. O sea, lo hemos planteado y lo que dice Marcelo, y yo lo sostengo, están en campaña y hacen sus libros. Yo recuerdo que un jefe del Tesoro, cuando el fraude del 2006 hizo sus memorias, ya me voy a acordar ahora del nombre, son de esos personajes que es preferible olvidar, pero en sus memorias celebró el que no nos hubiesen dejado llegar. El jefe del Tesoro del gobierno estadounidense en el 2006, amiguísimo de Gil Díaz. Gil Díaz, por ejemplo, cuando pues era evidente de que íbamos a ganar, porque además, reitero, ganamos, solo que nos robaron la presidencia en el 2006 con un costo elevadísimo, porque de ahí vino lo de García Luna y todo eso que estamos padeciendo de violencia. De ahí se desató la guerra y se mantuvo la misma política de saqueo, de corrupción, de injusticias, de privilegios. Nos costó muchísimo ese fraude. No estaría así el país. Era muchísimo mejor si nos hubiésemos evitado 2 sexenios de predominio de una mafia de poder en la presidencia, en el gobierno. Bueno, Gil Díaz, ¿saben qué quería en la campaña? Modificar la Constitución para que la Subsecretaría de Ingresos y el SAT se convirtieran en organismos autónomos, como el Banco de México. Dejarnos sin el manejo de las contribuciones. Nada más que no lo hicieron. Es como la propuesta de Calderón de las últimas de desaparecer el ejido por completo. Toda la historia de México a partir de la revolución, por un sentimiento profundo, antirrevolucionario, conservador. Entonces, es normal que se den todas estas cosas. Son posiciones distintas, contrapuestas. Pues yo creo que sí. Yo creo que está en ese bloque. Con nosotros no. No, es que cada quien es libre. Aquí no se obliga a nadie. Cada quien es responsable de sus actos. Y la historia nos juzgará. Que quiera tomar un camino, que lo siga. Que quiera tomar otro camino, pues es libre. Es maravilloso eso. Es muchísimo mejor que la simulación, que la hipocresía. Ay, soy independiente. Ay, soy de la sociedad civil. Ay, yo no tengo partido. Yo soy objetivo. No, lo que decía el viejo liberal Juan Álvarez, que me gusta mucho porque es muy claro. Esta ancheta está muy angosta, no hay ni para dónde hacerse. Aquí vamos definiéndonos. ¿Cuánto engañaron? Periodistas que supuestamente eran independientes y ahora enseñando el cobre. Intelectuales supuestamente independientes y enseñando el cobre. Porque no les gusta que se luche contra el clasismo y en favor del pueblo. Le llaman demagogia, populismo, paternalismo, socialismo, comunismo. Nada, es humanismo mexicano, lo que se manifestó cuando el cura Hidalgo luchó por la abolición de la esclavitud y los conservadores de entonces, que no son muy distintos a los de ahora, en cuanto a pensamiento y obra, le cortaron la cabeza. Imagínense ustedes, lo asesinan, le cortan la cabeza y le exhiben 10 años como escarmiento, porque se atrevió a proclamar la abolición de la esclavitud. Y así son, y clasistas y racistas. Y ahora sale, no dejan de expresarse. Pero es muy bueno, porque lo otro de estar ensarapado, agazapado, con doble cara, sin definición, simulando, fingiendo. No, eso no ayuda, no es muy bueno. Imagínense que Roger Bartra, o Aguilar Camín, o Krause, se definan ya abiertamente a favor de la derecha. Pero cómo engañaban y cómo hicieron daño. Porque Aguilar Camín fue el que cooptó a muchos intelectuales, pero no solo intelectuales destinados a la literatura, sino arqueólogos, antropólogos, historiadores, diplomáticos. Era un dirigente de un agrupamiento, se convirtió en eso. Y sigue lo mismo. Y Krause por otro lado, ¿no? Igual, otro agrupamiento, 2 agrupamientos, dominaban.
eran los encargados de legitimar al régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. ¿Y por qué lo hacían? Por reaccionarios, por conservadores, pero también por dinero. Una vez Salinas se molestó con Aguilar Camín porque le había dado todo y luego se le volteó al cambio, como suele pasar con personajes así, y se volvió sedillista y luego se volvió foxista y luego calderonista y luego peñista hasta que se volvió antiobradorista. Hasta ahí llegó. Pero miren, cuando forma parte, ¿no?, del primer grupo de intelectuales de izquierda o progresistas, de gente inteligente, que a pesar del fraude electoral del 88 se adhieren a Salinas y lo apoyan. Y ahí van, uno tras otro, los va jalando Héctor, se los va llevando. Pero cuando se enoja Salinas con él, porque se va Héctor con Cedillo, Salinas da a conocer cheques y cartas donde le pedía dinero a Aguilar Camín a Salinas para sus publicaciones. ¿No tendrás por ahí algunas? Unas cartitas que le mandaba Salinas: señor presidente, nos falta dinero, ayúdenos. Los recibos, ¿tienes por ahí? Es que si no hablamos claros, no se va a entender. Es lo que fue, sí, y la revista Contralínea sacó. Sí, sí, para darle el crédito. Es que una vez que se da el pleito entre Salinas y Cedillo, pues todos los medios también dejan a Salinas. Y es cuando se da aquella entrevista telefónica de Raúl Salinas con la hermana, que la transmite Televisa. Recibí de la Presidencia de la República la cantidad de 250,000 pesos. Ah, ¿cómo? De los antiguos. 250 millones de pesos. Como primer pago por la realización del estudio, el desafío educativo. Eso es muy interesante, porque desde entonces este grupo era el encargado de hacer los contenidos educativos con empresas españolas. Los libros de texto. Como primer pago, a ver cómo dice, por la realización del estudio, el desafío educativo a realizar por el Centro de Investigación Cultural y Científica durante el siguiente semestre. Y él firma así, 9 de abril del 89. O sea, entrando, porque Salinas entró el 1 de diciembre del 88. Y esta vez que me tengo que acercar. Carlos Salinas de Gortari, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Presente. Don Carlos. En relación al diagnóstico educativo realizado por este centro de investigaciones, según acuerdo celebrado en abril del año próximo pasado, se nos hizo un pago de 250 millones de pesos como anticipo equivalente al 50% del costo total. Adjunto a la presente, enviamos la factura complementaria por un importe de 248,220,000 pesos. Por otra parte, me permito comentarle que en virtud de la complejidad del propio estudio y diversos compromisos del INEGI, incurrimos en un retraso de 6 meses para su terminación, lo cual generó los costos adicionales que se anuncian en el presupuesto anexo, mismo que someto a su consideración. Y en el caso de tu aprobación, se adjunta también la factura por el importe de 115,920,000 pesos para el pago correspondiente. Ese es un adicional. Sí, pero hay otro. Presidente, sé que no hemos terminado, o sea, no habían terminado el trabajo, ¿no? El 93. Pero las finanzas, por la misma demora, andan mal. Si pudieras anticiparnos el saldo de la investigación, sería una gran ayuda. Solidaria. Un abrazo. Y ahí está el cheque. Este apoyo sí se ve. ¿Lo sabían ustedes? Mucha gente no. Entonces, pues estos son los que no les gusta nada de lo que hacemos. Sí, el mismo procedimiento, que es igual. Afortunadamente también están saliendo nuevos escritores, nuevos científicos, nuevos artistas, una renovación importante de gente también muy creativa, porque ellos eran en su momento creativos, inteligentes, pero como repito siempre, copiando a Bielinski, un crítico literario ruso, decía: un hombre que se entrega por completo a la mentira
pierde hasta la imaginación y el talento. Un escritor que se corrompe, ya no tiene la misma imaginación, el mismo talento. Ya. Entonces, por eso vienen nuevos, mujeres, jóvenes. Es una renovación también en este terreno, que nos va a ayudar muchísimo. Yo les comentaba que cuando hicimos últimamente la marcha y que no podíamos caminar y estaba la gente muy alegre, llena de pasión, y se nos lanzaba y no podíamos dar un paso hasta la fatiga, ¿no? Volteaba yo a ver así, mientras tomaba aire, y veía a mi alrededor puro joven, y eso me fortalecía, me animaba. Decía yo en mis adentros, ya ganamos, ya hay relevo generacional, ya no va a ser de nuestra generación esto, va a trascender a la nueva generación. Por eso vale la pena resistir, aguantar, porque no es en vano lo que se está haciendo. Bueno, seguimos. Amir. Gracias. Buenos días, señor presidente. Buenos días, secretarios. Pues bueno, haciéndole honor al Día del Amor y la Amistad, señor presidente, traigo un tema. Pues por ahí andando en las redes sociales me encontré con una historia que ha impactado y conmovido el corazón de muchos mexicanos aquí en Estados Unidos. Y es la historia de un niño que se llama Lupito. Un niño de menos de 5 años que lo encontraron vendiendo su balón, que era su único juguete, y lo vendía para ayudar a su mamá. Al preguntarle cuánto dinero querían, pues él contestó que no quería dinero, que solo quería leche y pan. Fue Rubén Cervantes el que lo encontró, y pudiera pensarse que fue casual, pero no. Resulta que Rubén es un ciudadano que se dedica a sus tiempos libres a ayudar a niños en estado de extrema vulnerabilidad y pobreza. Y su historia es verdaderamente impresionante y es digno de ser reconocido, presidente, pero aparte es el tipo de mexicanos que siento que tenemos que siempre estar atentos y ayudarlos. Dando una revisada a sus redes sociales, que se llaman Rubén y sus héroes sin capa, me di cuenta que ayuda a muchos niños, y lo hace con la monetización que genera de sus videos en redes sociales. Lupito movió el corazón de un montón de personas, señor presidente, millones. Los videos que tiene millones de reproducciones. Rubén ese día no solo le surtió la despensa, ¿no?, sino que además ahorita se dedica también a ayudar a su familia, lo metió a la escuela, les cambió el boiler, en fin. Y bueno, luego la historia de Lupito se fue más amplia porque, pues bueno, pues él quería ver a su papá, al parecer no lo ha visto en algún tiempo, quería darle nada más un beso, y el mensaje que manda Lupito, pues la verdad que yo creo que hizo llorar a muchos mexicanos, a mí también. Y bueno, Lupito es sin duda un niño mega especial y retrata la más sincera pureza y la honestidad del ser humano. Rubén no solo ayuda a Lupito, bueno, ayuda a muchos niños. También les ha construido algunos cuartos a los niños en sus casas porque vivían en chocitas de cartón y plástico. Y bueno, desde aquí pues yo le digo a Rubén y a todos los niños que no están solos. Señor presidente, los programas sociales no llegan ahí. Ninguno de esos niños está becado, a pesar de ser un derecho constitucional. La escuela las paga Rubén y algunas personas que ayudan, como padrinos, así les dicen, ¿no? Pues esa reforma que se impulsó, que ya tiene un derecho constitucional para ser becados como estudiantes, pues no llega, tampoco llegan los programas sociales. Estamos hablando del estado de Durango. Yo platicando con Rubén me decía que llegan muchos políticos ahí a prometerles que, pues bueno, pues en campañas y esto, y pues ya, pues nunca les cumplen nada, ¿no? Aparte de que ellos no dependen de nada. Tampoco las mamás tienen programas sociales, señor presidente. Yo me pregunto qué estaría haciendo el delegado en Durango, teniendo estas situaciones, siendo un tema tan viral, ¿no? Que no ha podido revisar que estas personas no tienen los programas sociales que han impulsado del gobierno de la Cuarta Transformación. También, señor presidente, pues ellos tienen el deseo y el anhelo de construir un centro o un comedor. Ahorita tienen un comedor que rentan, pero pues están haciendo talleres de lectura, salen los niños de la escuela y en sus tiempos libres enseñan a leer más. Y pues bueno, también habría que preguntarse qué sería de todos esos niños que de verdad están en extrema pobreza, presidente, si no sería como una persona como Rubén que les hace un soporte y les da principios, valores, lecturas y todo un conjunto social para que ellos puedan tomar otras decisiones en el futuro, porque resulta que también están en un estado, en una zona de alta peligrosidad, o sea, con incidencia delictiva, y pues son niños que podrían estar destinados en un futuro a seguir algunos pasos equivocados, y precisamente es lo que estamos tratando de abatir, ¿no? Y desde la niñez. Señor presidente, yo le quiero preguntar si es posible, señor presidente, que este caso se tome desde presidencia, se vea, se le entreguen los programas sociales a esos niños, a sus mamás o a sus papás, y que pues en alguna visita que haga usted por Durango, señor presidente, de ser posible, pues les vaya a echar un ojito para que pues los vea y lo conozcan y vean que
lo que está pasando. Pues yo imagino que también, señor presidente, estas historias se repiten en muchos lugares de nuestro país y estaría interesante preguntarle, señor, también si hay posibilidades de, pues hacer un plan de encontrarlos, porque, pues sí, que era súper viral, que es un tema viral, el delegado allá en Durango, no sé quién sea el encargado, no lo pudo encontrar, pues bueno, se me hace que pues habría que revisar la labor también que están haciendo algunos de los encargados de la búsqueda para hacer el registro de estos niños que ya por Constitución tienen el derecho a estar becados y acceder a los programas sociales que encabeza su gobierno, señor presidente. Ese sería mi primer tema. Mira, Amir, vamos a ayudar en este caso para que los incorporen a los programas de bienestar, pero para información y para tranquilidad de todos los que tienen buenos sentimientos, no hay un municipio en México, en el país, en donde no lleguen los apoyos para niñas, niños, campesinos, jóvenes, adultos mayores, en todo México, como nunca. Este año, de manera directa, se están dispersando 600,000 millones de pesos para beneficios de 25 millones de familias. Si me dices, y tenemos tiempo, ¿qué municipio es de Durango? Están en Durango, la capital de Durango. ¿Mande? En Durango, la capital. La capital. A ver si nos manda Carlos Torres los apoyos a Durango capital, al municipio de Durango. Todos los municipios. Yo acabo de ir a el municipio, yo diría que de los más marginados, Pueblo Nuevo, límites con Nayarit, en la sierra. Y ahí estamos ayudando. San Dimas, en Durango, Tayoltita, límites con Sinaloa. Estamos haciendo un camino para comunicar por primera vez la cabecera municipal con San Ignacio, Sinaloa. Pero no solo es el camino, son todos los programas sociales. Ahorita vas a ver Durango y cualquier municipio. Hay que ver por qué no están incluidos, ¿sí? Y incorporarlos, pero sí es bastante el apoyo, y a las comunidades más apartadas. Por ejemplo, hace 2 días ya se inició un centro de rehabilitación en la montaña de Guerrero para niñas, niños con discapacidad. Va a ser uno de los mejores centros. Eso lo estamos haciendo en coordinación con Teletón, además de las becas que se otorgan a las niñas, niños con discapacidad. Pero a ver si nos mandan. A veces he notado en algunos municipios o en algunos con personas que generalmente viven en gobiernos que no son pues afines al suyo, que no llegan a algunos programas. Es decir, a veces parece hasta bloqueo de algunos gobiernos que pareciera que esos no llegan a algunos lugares. Y lo he notado, por ejemplo, cuando está gobernado por algún otro partido que el PRI o el PAN, en este caso Durango, pues bueno, pues no está gobernado por por Morena. Te voy a demostrarte que no es cierto lo que estás diciendo. ¿Quién gobierna Durango? Ahí está Villegas. ¿Quién? Villegas, se apellida. ¿De qué partido es? Es el PRI. Es el PRI. PRI. Pues ahorita te voy a demostrar. Entonces, en este caso, ¿por qué no están los niños en los programas? Puede ser que no estén todos incorporados, pero vas a ver cuántos niños están siendo atendidos y cuántos adultos mayores. Es que en cada municipio del país, hay un programa integral para el bienestar. Y en Durango, por ejemplo, no está el Sembrando Vida, pero sí está en el medio rural. Y sí está el Jóvenes Construyendo el Futuro, seguro. Y sí están las becas, ahora las vas a ver. Y están los apoyos para adultos mayores. Debe de faltar, pero es en todos los casos. Nosotros no somos sectarios y nosotros padecimos mucho de esa marginación. Nosotros no podemos hacer lo mismo. Una cosa son los partidos y otra cosa es el gobierno. El presupuesto es dinero de todos. No se puede utilizar para favorecer un partido. Esas son prácticas del antiguo régimen, que no tienen que ver con nosotros. Sí hay preferencia por los más pobres. Por ejemplo, de los 32 estados, 32 entidades federativas, los 3 que más reciben, reciben más del 100% en cuanto a viviendas, hogares, son Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Pero es por pobreza. Eso sí, porque se le da más a los pobres. Y Oaxaca estaba gobernado por el PRI. Guerrero estaba gobernado por el PRI. Chiapas, no, por Morena. Pero no hay preferencia. A ver si está. Es que es interesante.
En el caso de los niños, estos son más o menos como 40. En el caso de este caso específico, porque no quisiera yo generalizar de que esto está pasando en todo el país, no, sino en ese caso específico de esos niños, no los tienen. Y la solicitud básicamente radica en, pues, si se agreguen, que se noten, que se ayude a Rubén, que de alguna manera, pues bueno, es una acción de verdad, señor presidente. Ojalá en algún tiempo libre pueda ver al niño Lupillo ahí en la red social, y ver esa historia, ¿no? Que la verdad ha sido impactante para muchas personas. Y yo hablando con ellos, porque hablé con ellos, ¿no? Pues bueno, me doy cuenta que esos programas, de hecho, por ahí Rubén dice, bueno, pues es que si ingresaran a las becas estas, pues a nosotros nos permite retirar el apoyo que les damos para eso, ¿no? Y ir a buscar más niños que estén en ese estado, ¿no? Y canalizar ese apoyo que estamos dando ahorita para, pues, entregarles a otros niños y ir buscando, ¿no? Al parecer es un movimiento muy genuino, señor presidente, ¿no? Y muy loable. Sí, pero lo que ellos hacen, se está haciendo a nivel nacional. O sea, imagínate los sentimientos que se producen cuando sabes que hay 1.200.000 niños, niñas y niños, 1.200.000 que reciben pensión por discapacidad. O los sentimientos de que hay más de 4 millones, todos los estudiantes de nivel bachillerato de escuelas públicas que reciben una beca. O los sentimientos que produce el saber que hay 11 millones de adultos mayores que tienen pensión. Algo que no sucedía, que no pasaba. Pero nada más en becas, desde preescolar hasta posgrado, son 11 millones de estudiantes. Solo los que reciben becas de alrededor de 2.500 pesos mensuales para estudiar el nivel superior, 2.550, algo así. Sí, son como 340.000. Son más que los que estudian en la UNAM, que es la universidad con más alumnos. 340.000 de 2.500 pesos mensuales. No, eso está bien atendido. Sin embargo, hay que estar pendientes para que los que lo necesitan y no están en los programas se les incluya. Yo voy constantemente a los pueblos y ahí estoy recibiendo, ¿no? Peticiones, también quejas, pero en general quienes están a cargo de estos programas, promotores, servidores de la nación, cumplen y están pendientes. Son muy pocos los casos. Sin embargo, lo vamos a revisar y se les va a ayudar. Una excepción, digámoslo así. Sería como un caso excepcional. No, en general. O sea, se ayuda en estos casos y los que no tienen y lo necesitan deben de ser atendidos. Es un asunto de justicia. ¿Cómo los canalizamos, señor presidente? ¿Cómo los hacemos? Hoy mismo. Hoy mismo los van a ver. Bien. A todos. Pero no han mandado. Bueno, presidente, en otro tema. Muchas gracias y ojalá cuando vaya a Durango tenga la posibilidad de ir, si tiene una pasada por ahí, saludarlo, señor presidente. Y en el caso, bueno, de Rubén, pues ojalá y se le pueda ayudar a continuar con la labor que hace. Que es y muy loable, felicidades, ¿no? por lo que hace. Muchas felicidades. Es una persona que realmente que se reconoce lo que está haciendo, ¿no? Bueno, en otro tema, señor presidente, ya cambiando un poquito más a un tema más empresarial, ya sabe que pues las políticas que antes se usaban de rescate bancario pues ya no son posibles y ya no se están haciendo, ¿no? Pasó un caso el 30 de junio del 2020 que la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores decretó la revocación del Banco de Ahorro FAMSA. Y bueno, pues entre los motivos, pues hay muchas irregularidades que se le encontraron a este banco, pero señor presidente, resulta que incluso anteriormente a que se encontraran estas irregularidades, pues por ejemplo, un año antes de que entrara su gobierno, pues este banco pues ofreció las tasas de interés muy altas, ¿no? A sabiendas de que ya estaban cometiendo todas estas irregularidades y que en las antiguas administraciones, señor presidente, no los revisaron o los dejaron operar con todas esas faltas. Y bueno, cuando sintieron que, bueno, pues un año antes de su entrada, pues alzaron las tasas altísimas y pues mucha gente metió su dinero ahí a ahorrar. Resulta que, pues bueno, muchos de los ahorradores pues ya establecieron sus juicios, como debe de ser correcto, en lugar de que los rescate el gobierno, pero resulta, señor presidente, que a pesar de que ya hay una sentencia, la Comisión Bancaria pues no ha querido liquidar, digamos eso, es decir, hay muchos acreedores, hay muchos ahorradores que están esperando la liquidación de ese banco para que una vez que vean a quién le alcanza
cobrar, digámoslo así, pues bueno, los que no alcanzaron puedan proceder de manera legal en contra de las personas que son dueñas de este banco, que tienen otro patrimonio grande también y que pueden ellos seguir sus procesos legales para ir en búsqueda de rescate de sus ahorros. El problema es que no está resolviendo la Comisión Bancaria y pareciera como que hasta le están echando la mano, de alguna manera lo digo así, entre paréntesis, al dueño de ese banco, porque pues al único que le beneficia que no se liquide ese asunto, a pesar de que ya hay sentencias, pues es a la familia que era dueña de ese banco. Hay varias personas, tiene ya 2 años, señor presidente, que sucedió, los ahorradores y varios de ellos han seguido sus procesos legales, no están esperando que el gobierno haga un rescate bancario como en el pasado, pero sí que tampoco, retrase los procesos en cuanto a los legales que ellos están llevando para pues, hacer el legítimo cobro y recuperación de lo que perdieron en ese momento. Entonces, señor presidente, preguntarle si habrá manera de que pues, la Comisión Bancaria informe cómo va este tema, cuándo va a liquidar, pues hay 39,766 acreedores que tienen que liquidar, muchos ahorradores que también no alcanzaron el importe del seguro, y bueno, pues el tema judicial está todavía en proceso, pero ya hay una sentencia para que pues informen cuánto hay y a quién alcanza. Y que los que no alcanzan precisamente puedan continuar con sus procesos legales como a su derecho corresponde, señor presidente, saber de este caso. Me comprometo a que hoy informe la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, aunque sea tarde, porque le voy a pedir al secretario de Hacienda que nos ayude para que les pida un informe y en la página del gobierno se dé a conocer, Jesús. Ya como último tema, señor presidente, bueno, Y sí, nada más para cerrar este caso, sí. Sí hubo quebranto, sí, pero la política es, como tú lo sabes, de no rescatar a banqueros como se hacía anteriormente. Correcto. Sí, y hay para eso un fondo en donde se protege a los ahorradores. Yo creo que eso es lo que están planteando. Precisamente se sabe que no va a alcanzar, o sea, sí, que precisamente por eso le quitan porque hay una cantidad, un límite sí, que se establece. Sí. Entonces deben de haber ahorradores con más fondos, con más recursos. Y se presume que fue un fraude, ¿no? Porque algunas personas dicen, es que, ¿cómo es posible que un año antes de que le quitaran la licencia te ofrecieran los intereses más altos? Nos fuimos con la finta, ya sabían que venían mal, que no tenían ese fondo, que estaban irregulares, y que, bueno, a pesar de eso, pues nos hicieron meter nuestro dinero y perderlo, ¿no? Sí. Bueno, y están en lucha de eso. Vamos a informar. Le quiero nada más leer este parrafito, señor presidente. Dice, para hablar de Tabasco, hermano mío, hay que tener el alma siempre verde, que fluye el sentimiento como un río y una música clara, como alas en el labio y corazón. Es un poema, señor presidente, de Ángel Suárez Rodríguez, La Paja, que nos encontramos en un viaje precisamente a su señora esposa, a Rubí López Falconi, que nos regaló este libro, que se lo dedica, ¿no? Está ahí una dedicatoria para usted, y en ese contexto, pues bueno, es hermana del licenciado, de notario público Payambé. Hicimos un viajecito por ahí a Tabasco, el compañero Hanks y yo, y nos las encontramos, platicamos con ellos, nos hablan un poquito de la historia, de cómo se crea este movimiento, cuando usted se encuentra también al licenciado Payambé, a la señora Aurora, su esposa, ¿no? Y también quería yo, pues, si me lo permite, darle este libro y pedirle si nos puede contar un poquito de cómo conoció a la señora Aurora, al licenciado Payambé, y cómo va cuando nace este movimiento que el día de hoy lo tiene en la presidencia y que soporta muchos mexicanos, solamente como un contexto histórico que estamos interesados en conocer de usted. Pues esa familia muy buena de la Chontalpa de Paraíso, allá le llaman Paraíso, Paraíso es un paraíso, es un lugar muy bello, y entonces de ahí era este poeta extraordinario, familiar de ellos, amigo del papá y de la mamá de Adán. También una hija del poeta se casó con un hijo de Carmen Salinas. La conocimos, de hecho. Sí, y falleció el hijo. Entonces tiene unos poemas bellísimos. Pues imagínense, en el trópico, aunque no influye, se dice el determinismo geográfico, pues los que nacemos en el trópico tenemos pues ciertas características, ¿no? Mucha pasión, porque en el trópico los verdes se amotinan, los ríos se salen de cauce y con el calor y la ardiente canícula brota la ruda franqueza. Entonces a veces no hablamos, gritamos. Yo le digo a Beatriz cuando me dice, no hables tan fuerte, le digo, es que ando malo del oído, ya no escucho bien. Todas las cosas importantes en la vida se hacen con pasión.
para todo se requiere la pasión, tener ganas. Pero en política es necesario equilibrar pasión con razón. Yo he aprendido a eso, a controlar mis pasiones y equilibrar. Es cabeza fría, corazón caliente. Entonces, así es Tabasco, y no como lo pintan. Entonces es muy bello, y esa familia de Adán, gente muy generosa, muy buena, como todos mis paisanos, y la verdad, como todos los mexicanos. Ayer hablábamos en la reunión de salud precisamente de cómo hemos podido enfrentar el grave problema del consumo de drogas, que es algo que nos preocupa y nos ocupa, que debemos de atender. Ya lo estamos haciendo, pero vamos a aplicarnos más, porque son situaciones distintas. Por ejemplo, es muy lamentable lo que sucede en Estados Unidos, muy lamentable, sobre todo por los que pierden la vida por sobredosis, la forma como ha crecido el consumo de fentanilo y de otros químicos. Nosotros no tenemos todavía ese nivel de consumo de droga y tenemos que evitarlo de la mejor forma posible, porque si no hacemos nada y eso va creciendo, entonces sí va a sufrirse mucho, no vamos a tener posibilidad de serenar al país. Entonces sí, la violencia nos va a dominar, va a predominar. Ahora podemos controlarla. Ayer fue un buen día, por ejemplo, bueno, de manera relativa, pero solo 50 homicidios en todo el país, en 14 estados, ni un homicidio. Fíjense, en Guanajuato, donde lamentablemente tenemos 12, 14 homicidios diarios, ayer 4. Entonces, eso se puede, y estamos haciendo un esfuerzo y estamos bajando los homicidios. Pero si no atendemos el crecimiento en el consumo hacia adelante, no vamos a poder. Va a ser más difícil enfrentar el flagelo de la violencia. Entonces, ¿qué es lo que nos protege a nosotros los mexicanos? Nuestras culturas. Tenemos, a pesar de todo, una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Eso es lo que nos ha ayudado frente a todas las adversidades, a todas las calamidades. La forma como somos solidarios con nuestras familias. Eso no sucede en otras partes. Hace 2 días me llamó la atención un texto en redes sociales, que se los recomiendo, de un escritor estadounidense, un periodista, describiendo, pero de manera normal, de cómo una familia, unos padres, mamá y papá, presentan una demanda en contra de un hijo que no quería salirse de la casa y ya tenía 30 años. Y fueron, y el juez les dio la razón. El muchacho pedía 6 meses de ampliación para estar todavía en su casa y les dijeron, no, te vas. ¿Ustedes imaginan eso en nuestra familia? Sí, por eso abusan, ¿no? No se quieren ir nunca. La mujer, los hijos y todo, ¿no? Pero esa es una característica, yo digo, buena. Sí. Lo mismo en el caso de nuestros ancianos. En otras partes, al asilo. Acá no es igual. Entonces, ¿por qué no tenemos este consumo de drogas en exceso? Por nuestros valores, porque no hay el abandono, la soledad que se puede presentar en otros lados. Aquí la familia ayuda, los amigos ayudan. ¿Sí? No es una sociedad individualista. Se intentó meter ese modelo contrario a nuestras tradiciones, ese egoísmo, pero no ha podido con nuestra cultura. Y ahora, con los programas de bienestar, y si informamos a los jóvenes del daño que causa la droga, sobre todo los químicos, ¿sí?, vamos a poder tener menos consumo. Pero lo más importante es la grandeza cultural de México, la profundidad en las raíces culturales de nuestro pueblo. Toda esa reserva de valores que nos ha ayudado muchísimo. A ver, lo de Durango, ¿sí? Mira, este es el municipio nada más de Durango. Jóvenes construyendo el futuro, nada más del municipio. 1.542 jóvenes. Ellos reciben un salario mínimo. Si ya no estudian y no tienen ocupación, trabajan como aprendices y se les da un salario mínimo. Y trabajan en empresas, en talleres, en pequeños comercios. Mes con mes reciben su salario. Y dicho sea de paso, ya no es tan poco, o ya no es mínimo.
ha aumentado desde que estamos el 90% en términos reales. Ya son como 180 pesos diarios. Estos son los becados nada más del municipio de Durango, que estudian en universidad. Estos reciben 5.150 bimestral, como 2.500 mensual. Aquí está, mira, 6.310 mensuales. Todo esto no había. Estos eran nada más para narro, los niños. Estas son becas de nivel medio superior, lo que te decía, de bachiller en Durango. Casi 23,000 becados. Bueno, esta es la meta, estos son los que están. Sí, aquí, estos son los que están. 1.078, y aquí 2.705, y aquí 22.771. Estos reciben beca. Son estudiantes de preparatoria. Todos los que estudian en escuela pública. Estos son los de primaria, preescolar, primaria y secundaria. 14.442 en Durango. Esta es la escuela nuestra. Todo el municipio de Durango tiene 752 escuelas. Ya hemos entregado apoyos en 141 escuelas para sociedades de madres y de padres de familia. Aquí vamos atrasados. Se entrega el dinero a la sociedad de padres y madres de familia y ellos, con ese dinero, con ese presupuesto, deciden mejorar la escuela, lo que les hace falta. Es directo. En otras partes ya llevamos 80%, 90% de avance. Este es Durango. Pensión para el bienestar de adultos mayores. Están recibiendo el apoyo 54.070 solo en el municipio, no en el estado. Solo este programa tiene una inversión anual 1.639 millones de pesos. Eso nunca en la historia. Discapacidad. Mira, ahí 5.062 niñas y niños con discapacidad están recibiendo 2.950 pesos bimestrales. Síguele, a ver si hay. ¿Sí? Estas son niñas, niños de madres que trabajan, madres solteras. 442 tienen también sus becas. Eso es bienestar, es pesca. Ahí no hay apoyos. Eso es básicamente, ¿no? Porque es la capital. Pero así está en todos los municipios. ¿Por qué no subes síguele, la otra hoja? Bueno, pero esa no es de... ¿Es también? Sí, es tandas, mejoramiento urbano, vivienda. Ahí falta de ejecutar 654 acciones de vivienda. Crédito a la palabra. Ahí sí, ya se dio 9.523 créditos. Y es importantísimo. Yo pensaba que como era la capital, pero deben de tener medio rural. Tienen 1.121 campesinos que reciben un jornal de 6,000 pesos mensuales para sembrar sus tierras con árboles frutales y maderables. Súbele. Este es un programa que va a ser muy importante, más que está iniciando todavía. Por ejemplo, estos 4.026 productores van a recibir 2.360 toneladas de fertilizante gratuito. Este es un plan para todo el país. Bueno, en general, 2.539 millones, solo para el municipio. Sí, aquí estamos en los beneficiarios, ¿no? 112 y hasta ahora 105,000 beneficiarios de 186,000 viviendas, aún siendo urbano. Si fuese municipio más rural, casi, aquí, como el caso de Oaxaca o de Chiapas o de Guerrero, aquí serían más de 186 los beneficiarios, aquí serían como un 60% de todas las viviendas, que llega cuando menos un apoyo. Pero tomamos en cuenta. Entonces nada más faltaban esos. ¿Mande? Faltaban nada más esos niños entonces. Sí. Gracias, presidente. Ya. Sin lista. Sí. Me voy a dar cuenta, ya. Es todo un motín emocional. Ya, tú mañana.